Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 46, como vemos acá, pues titulada Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Entonces, dos aspectos que tenemos que considerar para llegar a alcanzar la castidad y pues por eso tan importante este tema del día de hoy. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo el link de inicio en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Bien, dándole la bienvenida a las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que vean la conferencia de manera diferida. Las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que más personas puedan unirse al en vivo y pues como siempre les decimos, si alguno tiene alguna inquietud a lo largo de la conferencia o tiene algún aporte o algún comentario, pues puede dejarlo en la sección de comentarios y en la medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo sus comentarios. Entonces vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Conferencia número 46 de la fase A. Bueno, ya estamos terminando el temario. Eh, ya vamos dentro de poco a iniciar con el sacrificio por la humanidad, el empezar a entregar volantes, el empezar a hacer pues todo lo que significa promover la página para el inicio del nuevo temario, que tentativamente está pautado para el 25 de noviembre o para el 1 de diciembre. Estamos allí dependiendo pues de las actividades que tengamos luego del temario, porque hay por allí una integración con los hermanos de Colombia y pues estamos allí revisando si va a ser posible que vayamos a la integración. Entonces, si vamos a la integración, pues estaríamos dejando una semana más y estaríamos iniciando entonces para el 1 de diciembre. Pero bueno, ya estaríamos notificando por el grupo de WhatsApp pues cualquier modificación en el inicio de la fecha del nuevo temario. Entonces, este tema del día de hoy, recordemos que las conferencias son 50, ya vamos por esta 46. Esta semana vemos 46, 47, la próxima vemos 48 y 49 y la de arriba vemos la conferencia 50, vemos la 25 de fase B y estaríamos terminando entonces el temario. Entonces, en 3 semanas estaríamos terminando el temario. Entonces, este tema del día de hoy vamos a hablar primero del objetivo, que es estudiar los aspectos que nos impiden lograr la perfecta castidad. O sea, recordemos que nuestro trabajo interior inicia cuando logramos la castidad, porque para desarrollar el segundo factor, el factor del nacimiento, pues necesitamos alcanzar la castidad para que nuestra práctica de sexo pues no haya ningún tipo de fornicación. Por acá nos saluda Antonio. Bueno, bienvenido Antonio. Vamos a entonces hablar de lo que es nuestra energía creadora sexual. Ya vamos por la conferencia número 46. En varias conferencias hablamos del valor de nuestra energía creadora sexual. Eh,
y es por lo vital, la importancia que tiene que lleguemos a comprender que este trabajo inicia cuando se comprende la importancia de nuestra energía. O sea, todo en el universo se mueve por energía y en nosotros lo que va a permitir que se dé la creación interior es el uso que le demos a nuestra energía creadora sexual. Entonces, valorarla, porque con ella es que podemos hacer las creaciones internas. Entonces, el ir a la práctica de sexo, pues debe irse con el anhelo espiritual de crecer internamente, en ir haciendo el trabajo de muerte psicológica, todo lo que son los yoes de lujuria, para ir limpiando nuestra práctica de sexo y de esa manera pues llegar a lo que es el alcanzar la castidad para que pues, se pueda dar lo que es la prendida del fuego, porque recordemos que a partir de allí es cuando empezamos a crear. O sea, trabajar en la regeneración del cuerpo físico, en la regeneración del cuerpo vital y en la creación de los cuerpos astral, mental y causal, que es el trabajo pues de la primera montaña. Entonces, esta energía es la que ha permitido crear todo lo que existe en el universo cuando se canaliza de manera positiva. Cuando se canaliza de manera negativa también crea, como lo hemos visto a lo largo de las conferencias, pero crea es nuestros defectos psicológicos. Entonces, si la persona no quiere seguir creciendo en el mal internamente, pues debe valorar su energía y no volver a expulsarla de su cuerpo. Entonces hablemos de lo que es la polución nocturna, que viene siendo esa salida involuntaria de la semilla o de la simiente, o sea, de ese líquido seminal contenido en nuestras glándulas sexuales, el semen en el hombre o ese líquido seminal en la mujer, posiblemente acompañada de sueños eróticos. O sea, puede haber alguna situación durante el sueño que la persona entonces cuando se despierta, pues se ve que ha perdido su energía creadora sexual. Entonces, eso se debe buscar corregir cuando estamos trabajando con la muerte psicológica. eh, Vamos a ver que estos aspectos, tanto las poluciones nocturnas como las caídas sexuales, pues que empieza, digamos, a ser más difícil que se dé, porque así como estamos en el día, vamos a pasar al astral. Y si uno en el día está muriendo a todo lo que le despierta la lujuria, pues cuando vaya al astral, pues cualquier situación que pretenda moverle la lujuria, pues también se va a ver en el astral practicando la muerte psicológica. Entonces, estos aspectos generalmente los estudiamos en un principio porque cuando no se ha alcanzado la castidad, pues debemos trabajar para llegar a alcanzarla y para alcanzarla pues debemos observar estos dos factores. Entonces, hablemos de lo que es la caída sexual, que es una pérdida de energía sexual, pero ya en la práctica de suprasexo con la pareja, que es entonces en ese momento en que estamos haciendo la práctica de suprasexo, que se busca ir limpiando de lujuria, como les comentaba, pero por alguna razón se produce la sobreexcitación y se llega a lo que es la caída sexual. Esto no debemos tomárnoslo como algo que, ay, bueno, mira, nos volvimos a caer. O bueno, ahí está, volvió a pasar. No era la intención, pero ajá. O sea, no debemos tomarlo de esa manera porque cada caída sexual, dependiendo de la intención, o sea, de la intencionalidad de la persona o de las personas, porque bien se puede provocar porque, o sea, digamos que porque la mujer produzca la sobreexcitación o porque el hombre busque sobreexcitarse, entonces internamente pues le miden a la persona hasta dónde hubo intención y de esa manera pues puede llegar a revivirse muchísimos de los yoes que ya hemos trabajado. Entonces es por eso pues tan importante que cuando se llega incluso a una sobreexcitación, esa sobreexcitación, aunque no se llegue a la caída sexual, se debe llevar a una meditación reflexiva de manera que elimine todos los aspectos de la lujuria que se hayan dado en esa práctica y de esa manera cuando se vuelva a la práctica, pues por lo menos ya esos aspectos no vuelven a intervenir
y a interferir en la práctica de su presencia. Entonces hay aspectos que llevan a las poluciones nocturnas y caídas sexuales que vamos a ver pues cada uno. Hay aspectos psicológicos, hay aspectos por ataques de la logia negra, hay aspectos externos y aspectos en la práctica de suprasexo. Y cada uno pues tiene su importancia, vamos a ir revisando cada uno de ellos. Recordemos que si surge alguna pregunta a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios y de esa manera pues vamos ampliando un poco más el tema. Entonces hablemos de los aspectos psicológicos. A lo largo del día, en nuestro diario vivir, pues se dan lo que son las impresiones. Estas impresiones vienen del exterior a través de nuestros 5 sentidos de percepción externa. Entonces la persona, hombre o mujer, pues puede generársele una impresión que le genera una imagen mental. Entonces esa impresión puede ser a través de la vista, algo que vio. Si es un hombre, pues vio una chica muy linda, o vio unas piernas, o vio unos senos, o vio un trasero. Y si es una mujer, pues puede haber visto un señor que le pareció muy simpático, muy atractivo según su prototipo. Y no solamente se da a través de la vista, sino que también puede ser a través del oído, ¿no? Que esa persona habló muy bonito o que tenía una voz muy melodiosa o en la forma en que se expresaba, nos puede haber identificado. Puede identificarnos un olor, pasa una persona y hay esa fragancia, eso huele delicioso. Puede incluso alguien rozarnos o tocarnos y haber generado una impresión y cuando no se procesan o cuando no se observan esas impresiones y se transforman en el mismo momento en que se generan, esas impresiones van a generar en la práctica de suprasexo, pues que esa imagen que quedó allí en nuestra mente, pues fue generando por allí esos detallitos de lujuria que cuando vamos a la práctica del suprasexo, pues entonces generan una caída sexual. Esas impresiones también pueden llegar a generar esas mismas imágenes en nuestra cabeza y vamos entonces al sueño. Puede que no haya práctica de suprasexo, pero entonces también esas imágenes se reproducen en el astral, generan o lo que no generaron, de repente no observamos en el físico, terminó de generarse en el astral y termina generando una caída, una polución nocturna, perdón. Entonces, cada una de esas identificaciones debemos observarla, porque cuando nos identificamos ya no es nada más, o sea, estábamos hablando de la impresión. Si uno no transforma la impresión, o sea, eso que me causó en el momento en que veo a la persona, o que la huelo, o que me toca, eh, eh, o que escucho esa voz tan bonita. Entonces, si esa impresión, o sea, uno la percibe y está en autoobservación, uno dice, o sea, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿por qué se me está moviendo alguno de mis centros? Puede incluso hasta activarse el centro sexual y si uno está en autoobservación, pues va a observarlo y allí mismo elimina la impresión. O sea, Madre Divina, elimíname esta sensación en el centro sexual, por ejemplo, si es eso lo que se activa. O si es ese yo enamorado, ese yo mirón, que entonces, pues vio que la chica era simpática, pero entonces quiere terminar de mirar para terminar de detallar. Allí la persona está pasando de el lugar de transformar la impresión, eliminando a ese yo mirón que se está desarrollando en ese momento, para no pasar a la identificación. Porque pasa que si no transformamos esa impresión con la muerte psicológica, pues entonces pasa a la identificación, que es lo que íbamos a hablar ahora. Ya cuando se da la identificación es cuando entregamos nuestra atención, tiempo y energía a un defecto psicológico. Entonces ya no es nada más que, no, que miramos y como que algo me movió. Ese algo que movió es lo que hay que transformar. Porque muchas veces uno dice, ay no, yo vi y algo se movió y dije, ay Madre Divina, elimíname ese yo. En estos días que justamente
comentaba con una compañera, pues ella me comentaba de que se había identificado en una librería, que entró un señor muy simpático, que estaba muy bien vestido, que olía muy bien, eh, que estaba muy bien repartido físicamente. Y entonces ella me dice, ay no, yo me di cuenta que me causó una impresión el señor, pero no, yo rápido dije, Madre Divina, elimíname este yo. Y yo le digo, ¿y qué? ¿No volviste a mirar? No, no, yo traté de no mirar más. Y allí es donde tenemos que agudizar nuestra autoobservación. Porque yo le decía, ¿y cómo te diste cuenta que olía bien? Ah, porque me pegó el olor. ¿Y cómo te diste cuenta que tenía el cuerpo bien formado? Ah, porque cuando volteé y miré, detallé. Y yo le digo, y dijiste, Madre Divina, elimíname este yo. Ahí fueron como unos 500 yoes. O sea, tú vistes, oliste, detallaste. Allí hay muchas impresiones y cada impresión debe ser transformada. Entonces no es nada más ese detallito de que hay algo se movió. No, allí se mueven todos los centros y tenemos que revisar lo más detalladamente posible para no caer en la identificación. Porque entonces esa impresión, que fueron varias impresiones, y no se transformaron con la muerte psicológica, se identifica a la persona y ya entonces se va a nuestra mente, que es allí donde vemos que está la persona identificada y ya en la mente pues está desarrollando lo que es la lascivia. Porque todos nuestros defectos de lujuria que no logran alimentarse a lo largo del día, pues a través de nuestra mente dicen, ah, pero por aquí como un poquito. Entonces, ese deseo sexual frustrado se convierte en imaginación mecánica. Y este es uno de los aspectos en lo que más se falla, porque la persona dice, no, pero eso no me pasó mayor cosa por la mente. Pero si nos observamos en detalle, perdón, como le decía yo a la compañera, yo le digo, ¿cómo dijiste, Madre Divina, elimíname este yo? Te identificaste. Mira, allí se tiene que haber activado el sexo, allí se movió la emoción, allí se movió la mente, o sea, ya estabas identificada. Entonces me dice, sí, bueno, yo pensé, eso es un muchacho muy joven como para mí, y yo le digo, ahí estaba hasta el yo enamorado activo, estaba haciéndose ideas, a lo mejor pensando, ¿será soltero, no será soltero? No, ese no está como para mí. Todo eso estaba moviéndolo la lascivia a nivel de nuestra mente. O sea, todos esos yoes que no se han logrado alimentar hasta ese momento, pues dicen, este es el momento de que vamos a comer todos los que podamos. Y allí, en esa pequeña identificación que uno dice, no, yo, o sea, miré y volteé, pero no solamente miró, miró, detalló, olió, revisó el volumen, o sea, midió los volúmenes y todo. Entonces, ya cuando pasó a la mente, no fue una impresión, sino que ya es un proceso de imaginación mecánica donde ya la persona se identificó y está alimentando incluso la lascivia. Entonces es observar detalladamente cada uno de esos aspectos que nos van identificando en el día para que antes de que pase de una impresión a una identificación podamos eliminarlos lo más detalladamente posible. Por acá nos pregunta Antonio, cuando una persona es joven, dama o caballero, y tiene más fácil de caer en la polución debido a su sobrecarga de energía por su juventud. Bueno, ya vamos a hablar sobre ese aspecto, Antonio, porque no solamente pasa con las personas jóvenes, todos los días recordemos que somos recargados de energía en cada uno de nuestros centros. Y el centro sexual es al que más energía se le entrega, o sea, a la que más energía se le deposita. Entonces, cuando sentimos que esa energía en nosotros ya está como que a un nivel alto, donde ya estamos como que muy susceptibles a la lujuria, es porque el vaso, o sea, ese vaso de medida donde está
nuestra energía creadora sexual depositada ya está por encima de la mitad y ya allí debe empezar a hacerse la práctica de sublimación que vamos a enseñar también en esta conferencia. Ya vamos a hablar en un ratito sobre eso. Entonces, en esos aspectos psicológicos seguimos viendo en la parte de la identificación cómo se pueden manifestar tantos yoes en un momento donde hay identificación. Porque esa lascivia, vean cómo acá tenemos un ejemplo pues donde todos los yoes de lujuria dicen este es el momento en que vamos a comer todos. Y se activa el yo mirón, el yo que le atrajo la persona, el yo que se puso a pensar, tendrá pareja, no tendrá pareja, es muy joven para mí o es muy mayor, el yo enamorado, el yo que quiso hablarle o escuchar por lo menos que le hablara a otra persona para escucharle la voz, lo idealizó, quiso hablarle, se activó el centro sexual, empezaron esos yoes frustrados, incluso cuando la persona dice, ah, no, pero es que no sirve para mí, está muy jovencito, o no, es que está muy mayor. Todo eso y muchísimos más detalles se activan cuando hay una identificación. Por eso les decía la importancia para que esto no se traslade a la práctica de suprasexo y vaya a generar una caída sexual, es bueno transformarlo antes de que llegue a la identificación. O sea, cuando apenas sencillamente es una impresión. O sea, cuando apenas se da la impresión, ya allí uno tiene que eliminar el defecto psicológico y ya no detallar, porque en ese detallar es donde nos estamos identificando. Hay otros aspectos que pueden llevarnos a poluciones nocturnas y caídas sexuales, que son los ataques de las brujas a través de la cuarta dimensión. O sea, de las brujas o brujos en la cuarta dimensión. Y allí vemos cómo hay personas que alguna vez les ha pasado o le han escuchado a otra persona que han comentado, donde sienten que alguien se les monta encima y que se han sentido muy asustados y resulta que cuando se despiertan, pues entonces o han perdido la energía o se despiertan cansados, agotados y es porque ha habido un robo de energía a través de la cuarta dimensión. Incluso estas personas pueden llegar a comentar que amanecen con morados o con chupones o con rajuños y son estos ataques que hacen las brujas o zánganos a través de la cuarta dimensión. Entonces, para cada una de estas situaciones, pues debemos buscar hacer ciertos rituales que pueden llegar a ayudarnos cuando se presentan pues este tipo de situaciones. También hay ataques de la logia negra durante el sueño, que es a través del mundo astral o de la quinta dimensión, donde van a buscar los magos negros, pues generar una identificación a través del astral, donde la persona pueda, o sea, puedan llegar ellos a moverle la lujuria y llegar a generarle una polución nocturna. En estos ataques, pues buscan identificar a la persona con aspectos de su propia psicología. Entonces o sea, debemos observar que son nuestros propios defectos psicológicos los que le permiten a un mago negro pues que nos identifique a través del astral y pueda llevarnos a una polución nocturna. Porque puede darse el caso pues de que un hombre pues logre ver en esos momentos del sueño pues no una chica bellísima que reúne todas las condiciones de su prototipo y entonces se le acerca y lo enamora y le hace y no sé qué y termina dándose la polución nocturna. De igual manera también puede suceder con la mujer y es por estos ataques que se producen a través de la quinta dimensión, pero que nos identifican a través de nuestros propios defectos psicológicos. O sea, por eso una persona que esté trabajando, eliminando sus yoes de lujuria, pues es muy difícil que este tipo de situaciones se le manifiesten a través del astral,
porque nos vamos a sorprender las personas que estamos trabajando la muerte psicológica en cuanto a los yoes de lujuria, que incluso en el astral, cuando sentimos cualquier impresión, también empezamos a practicar la muerte psicológica. Entonces, por eso la importancia de que hagamos horarios para trabajar los yoes de lujuria de una manera seria. Eh, por acá había visto un comentario eh, un poco fuera de lugar de un compañero. Recordemos que estamos en redes sociales y hay cosas que se pueden preguntar siempre que se maneje un vocabulario adecuado. Me parece que preguntaba sobre una compañera que sufría de sobreexcitación. Esos son aspectos que se dan por no trabajar nuestros yoes de lujuria. Y no es como para escandalizarse. O sea, hay defectos psicológicos que hemos alimentado mucho en existencias anteriores o incluso en esta existencia que llegan a generar, pues, digamos, esas ansias o esos deseos sexuales tan fuertes y que se pueden trabajar también con la muerte psicológica. O sea, cualquier defecto psicológico termina generando en uno ese vicio de ir a lograr el placer, porque se da con el placer que nos da o que le da a las personas que se drogan, a las personas que fuman, a las personas que tienen el yo de la lujuria, de la codicia, de la ira. O sea, cualquier defecto psicológico siempre nos va a llevar al exceso. Y debemos llegar a comprender pues que cada uno de esos defectos psicológicos que han llegado a ese punto es precisamente por la forma en que los hemos ido alimentando, bien sea en su parte activa o en su parte pasiva, o en ambos lados, hasta que llegan a ese punto. Y la única forma de que vayamos restándole fuerza, pues es trabajando con la muerte psicológica. En la medida en que vamos practicando la muerte, a cada uno de esos detalles, pues esos defectos van disminuyendo, vamos desarticulando toda esa estructura hasta que eliminamos el yo que nos lleva pues a esos puntos de sobreexcitación. Entonces vamos a hablar sobre las soluciones que nos da la conferencia para esos aspectos, para esos ataques de la logia negra. Muy importante recordar que el belilín y el círculo mágico debemos hacerlos todas las noches antes de dormir. Debemos hacerlo por protegernos, por proteger nuestro astral, por proteger nuestra energía durante el sueño y de esa manera pues nos protegemos incluso de cualquier interferencia de estos brujos o de los zánganos o de las brujas en el astral. De ellos nos defendemos con el belilín y el círculo mágico, pero cuando la persona tiene algún ligue energético con esas entidades, pues incluso ellas tienen derecho, porque hasta la ley divina lo permite, porque fue uno quien generó el ligue con esas entidades, entonces la ley divina permite que ellos pues vayan a robarle a uno la energía porque uno está ligado con ellos. Cuando uno trabaja sus propios yoes brujos, y entre ellos pues los yoes de la lujuria, los yoes que les gusta expulsar la energía creadora sexual del cuerpo, cuando se trabajan esos yoes pues se va uno desligando de este tipo de entidades y de esa manera pues ya no tienen la capacidad de atacarnos a través del astral. Pero mientras esto sucede, pues también puede hacerse el cierre y la conjuración, o sea, la conjuración del belilín y el círculo mágico, y hay una práctica que es hacer, el poner puede ser en un platillo, ponemos una tijera que debe ser toda de metal, la ponemos en esta forma como vemos acá en la figura, abierta en forma de cruz, y se le va a hacer toda una orillita en el plato de mostaza negra.
O sea, debe ponerse en un lugar de la habitación donde no vaya a ser tropezado por nadie. No es bueno ponerlo debajo de la cama porque esta práctica de las tijeras con la mostaza pues va a atraer a la bruja a la bruja o a la entidad, la va a atraer hacia la tijera, y cuando la atrae desde la cuarta dimensión hacia el físico, la tijera se cierra y cae la bruja dentro de la habitación. Entonces, en ese momento pues cae toda perturbada, según lo que he escuchado de los compañeros, y cae incluso sin ropa, desnuda, y pues lo que se recomienda es que se le cubra con algo y se le saque fuera de la casa. No es bueno atacarla a la bruja porque ya ellos pues son vetados por la gente de su tendencia, de sus propios brujos, por haberse equivocado, por haberse dejado atrapar, y pues ya con eso es suficiente. O sea, no va uno también a hacer por maldad, porque en realidad nosotros lo que buscamos con esta práctica pues es protegernos, no hacerle daño a otras personas. Entre estos aspectos externos también están lo que son las comidas, donde vamos a ver pues que están los licores, el cerdo, los embutidos, enlatados, alimentos en deterioro, pescados sin escamas, pescados alimentados con cerdaza, pollos alimentados con anabólicos. Y allí hay aspectos que debemos comprender. Están los licores, porque los licores, recordemos que reviven los yoes muertos y pudren nuestra energía creadora sexual. Entonces, por esto pues no debemos ingerir licores. El cerdo, porque es una carne, es un animal demasiado involutivo, y por lo involutivo que es el animal, pues al uno consumirlo pues impone la energía de uno también en involución, y el tiempo en que tarda para que se expulse del cuerpo este tipo de alimentos pues tarda a veces hasta más de 15 días. Están los embutidos, porque los embutidos recordemos que son carnes procesadas que muchas veces están en mal estado, y todos esos alimentos que ya están en involución, o sea que están en deterioro, pues de la misma manera cuando los consumimos ponen nuestra energía en ese mismo estado involutivo. Por eso no se recomienda tampoco pescados sin escamas, porque están pues muy expuestos a la contaminación de las aguas donde están. Los pescados alimentados con cerdaza, que viene siendo el excremento del cerdo, entonces ya allí también tiene la energía involutiva del cerdo. Y los pollos alimentados con anabólicos, porque también hace que esa energía que da el pollo al momento de consumirla, pues también está en estado de involución. Por acá pregunta Eric, ¿cómo es eso que la bruja cae desnuda en nuestros brazos? No, Eric, no cae desnuda en nuestros brazos, cae en el suelo, donde esté la tijera, porque en realidad lo que la trae hacia la tercera dimensión es la tijera. Entonces va a caer en el suelo. Por eso se busca es que no esté debajo de la cama, porque caería encima de la cama. Entonces la idea es que caiga en el suelo, y como cae toda perturbada, porque o sea, no es fácil, está cayendo de una dimensión hacia otra, pues queda aturdida por un buen rato, pero mientras ella está aturdida, pues sencillamente se le saca fuera de la casa. Es bueno que tomemos la enseñanza un poco más en serio, Eric, porque en realidad pues las personas que tienen este tipo de ligues con este tipo de entidades no debe ser fácil. El hecho de que estén pues en todo el tiempo sometidos en los astrales a este tipo de situaciones y que se les dificulte alcanzar la castidad porque no han hecho todavía un trabajo de meditación reflexiva con la muerte psicológica en cada uno de esos yoes brujos que los mantienen ligados a estas entidades y que no le permiten entonces alcanzar la castidad. Entre esos aspectos externos también está el nivel del vaso, que es lo que corresponde con la pregunta de Antonio,
Por acá nos saluda Orlando. Bueno, bienvenido Orlando. Que es cuando estaba preguntando a Antonio sobre la polución debido a la sobrecarga de energía. Y aquí hablamos de esos aspectos, que es el nivel del vaso. O sea, esa energía que es depositada a diario en nuestro centro sexual va haciendo que ese vaso pues vaya aumentando, y ya cuando llega a un punto en que está de la mitad para arriba, pues ya allí la persona se siente como que con esa lujuria a flor de piel, donde todo le despierta la lujuria, y es porque ese nivel del vaso pues ya está alto. Entonces, para eso tenemos la práctica de sublimación de la energía sexual para el hombre y para la mujer, donde se puede canalizar esa energía a través de los canales de ida y píngala, que son los que tenemos incluso en la imagen que tengo acá detrás de mí, que se muestran en ese caduceo de Mercurio, cómo esa energía va ascendiendo por esos canales de ida y píngala, donde esa energía se canaliza desde nuestras glándulas sexuales hacia nuestra cabeza, y allí pues lo que hacemos es que esa energía se aprovecha para seminizar nuestro cerebro, y eso produce pues beneficios para la salud. Acá vemos pues cómo en la sublimación de la energía para el hombre pues empieza en el testículo izquierdo. Acá vemos, inicia en el testículo izquierdo, sube y cruza en el centro instintivo, sube y cruza en el corazón, sube y cruza en la garganta y llega a nuestro entrecejo, y allí se esparce en nuestro cerebro. Después pasa a Pingala, donde igualmente del testículo derecho, entonces sube y cruza en el centro instintivo, sube y cruza en el corazón, sube y cruza en la garganta y llega a nuestro entrecejo, y allí se reparte en nuestra cabeza. En la mujer es al revés. En la mujer inicia en el ovario derecho. Acá vemos ovario derecho, centro instintivo, corazón, garganta, entrecejo. Y después Pingala, que es ovario izquierdo, centro instintivo, corazón, garganta, entrecejo. Entonces acá lo vemos, o sea, acá lo veíamos en la lámina anterior, que era la del hombre, perdón, esta que es la del hombre, y en esta que es la de la mujer. Entonces se va a hacer para ambas glándulas, solo que el hombre inicia con el testículo izquierdo y la mujer inicia con el ovario derecho. De todas maneras, vamos a hacer una práctica para donde hagamos pues el trabajo de la sublimación, de manera que cada uno pues pueda empezar a trabajar con esta práctica, sobre todo los solteros, porque esta práctica debe utilizarse para nivelar ese vaso, ese vaso de donde se deposita la energía creadora sexual, para que no lleguemos a la sobreexcitación. Y lo pueden necesitar esta práctica los solteros y los casados, incluso cuando están esos días en que no se puede hacer la práctica de suprasexo. Ya para cuando hagamos la práctica, pues les estaríamos pasando el material sobre la práctica de la sublimación de la energía. Están también entre los aspectos externos los lugares y las larvas. Y es que hay lugares que tienen muchos remanentes de energía contaminada. Incluso nuestra misma casa, para cuando llegamos en el conocimiento, pues hasta nuestra habitación, pues estábamos viviendo en fornicación, pues hasta nuestra cama, nuestro propio colchón, pues está lleno de larvas por toda la fornicación que se haya dado allí. Y en nuestra casa no solamente larvas por lujuria, sino larvas de ira y de cualquier manifestación, de cualquier defecto psicológico, también va generando larvas, aunque las larvas de lujuria pues tienden a ser pues mucho más pesadas y poner nuestra energía en involución. Entonces para esto puede hacerse lo que es la práctica de la suástica. Acá vemos cómo es el modelo de la suástica, que tiene que girar hacia el lado derecho.
que todo lo que tiene que ver con la magia blanca pues gira hacia la derecha. Entonces esta suástica que viene siendo es como, no es el símbolo nazi porque el símbolo nazi es al revés, este es como una Z. Entonces esa suástica se hace tal cual como vemos acá, se hace con azufre. Ya vamos a ver, creo que más adelante hay una lámina donde se explica. Y de esa manera pues vamos a limpiar el ambiente de esas larvas o remanentes de energía contaminada. Cuando tenemos que ir a sitios que están bastante llenos de larvas, es bueno ponernos una pizca de azufre en los zapatos, o sea, una pizquita dentro de cada zapato, porque el mismo calor corporal hace que se active ese azufre y nos mantiene alejados de las larvas, porque cuando estamos en esos lugares donde esas larvas pues están, o hay muchas, pues tienden a pegarse del cuerpo, así como vemos acá. O sea, uno está en el lugar y pueden estar esos animalitos que son a nivel energético, es algo que no se ve de manera física, pero incluso a veces llega a sentirse que uno dice, pero bueno, o sea, es que desde que fui para tal parte y me pica aquí, me pica allá, y pueden ser pues esas larvas energéticas. Acá vemos cómo se hace la figura para hacer la ritualización del azufre. Se, se hace la forma de, de la suástica, que es esa Z, y la otra Z que la cruza, y se le va a poner alcohol industrial, de ese que es, que tiene el grado alto, se le pone el azufre y después se enciende, por supuesto en un platito para que no vaya a generar pues daños en el suelo, y en un platito para que después podamos retirarlo y botarlo. Entonces allí se prende y se puede dejar, por ejemplo, en la habitación, o se puede poner en la sala de la casa y se abren todas las puertas, todas las ventanas, de manera que pueda entonces recoger las larvas del lugar. Y allí vamos a ver, incluso cuando se quema ese azufre, vamos a ver cómo van quedando allí en el azufre como unos puntitos, que a veces hay puntitos negros, a veces puntitos rojos, a veces puntitos amarillos, y son esas larvas que va atrapando la suástica, que van quedando allí en el platillo, en esa suástica. Debemos evitar aspirar el humo, por supuesto, porque es tóxico. Vamos a ver para acá. Pensé que estaba por aquí aclarado lo que es la... Por acá pregunta Eric que si donde mataron a alguien hay larvas. Sí. Bueno, de hecho hay muchos lugares, pero creo que acá en las láminas vemos en alguna parte que mencionan varios sitios. Si no lo veo en las láminas, ya les vamos a indicar, pero sí hay muchos sitios donde pululan las larvas, y que para cuando o sea, cuando nos vemos obligados a asistir a alguno de estos sitios, es bueno ponerse el azufre dentro de los zapatos, o sea, esa pizquita en cada zapato, para que esas larvas pues no se nos peguen. Cuando hacemos esta ritualización del azufre, debemos hacer una petición a nuestro Padre para que eh, Antonio pregunta que cómo se hace para limpiar la cama y la habitación de las larvas de la lujuria. Bueno, es bueno, Antonio, y agradezco tu pregunta porque en realidad es bastante importante y se me había pasado. Cuando uno viene de la fornicación y va nueva, o sea, ahora va a intentarlo con la práctica del suprasexo con la pareja, pues a veces debemos hacer esta práctica de la suástica, pero a veces no es suficiente hacer la suástica. A veces corresponde incluso que cambiemos el colchón, porque a veces pues se ha fornicado tanto en nuestra habitación pues que ya está muy lleno de larvas, y para que no nos vaya a generar una caída sexual, a veces es más recomendable pues sencillamente cambiar el colchón. Cuando vamos a hacer la ritualización del azufre, uno hace una petición, así como cuando hacemos la petición para el cierre con el belilín, o sea, con el círculo mágico, que decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío,
te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que ritualice al elemental del azufre para que aleje o atrape las energías negativas de todo el ambiente de mi casa. Después dice uno, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y hacemos tal cual como en el círculo mágico, el mantra con la S. Entonces allí queda ya ritualizado. De esa misma manera ritualizamos también cuando lo hacemos, la de las tijeras con la mostaza. Allí tendría el intercesor elemental que ritualizar al elemental de la mostaza negra. Entonces, bueno, continuemos. Ajá. Entre los aspectos externos también tenemos la menstruación de la mujer. Y es que allí debemos considerar que cuando la mujer está en menstruación, tiene su energía en involución, porque a través de la menstruación tiene la capacidad de sacar de su cuerpo parte de las cáscaras de los defectos psicológicos que ha ido trabajando. Entonces, en ese proceso tiene su energía en involución y tener esa energía en involución pues está produciendo larvas. Entonces no se recomienda que durante este tiempo de menstruación de la mujer duerma en la cama donde se hace la práctica del suprasexo, porque como tiene su energía en involución, pues puede poner en involución la energía de la pareja. Entonces se recomienda que sí, lo más recomendable es que pongan o una camita adicional en la misma habitación o que duerma en otra habitación por lo menos esos 7 días de la menstruación. Recordemos que deben considerarse 7 días completos, no, o sea, si la persona tiene el periodo menstrual durante 3, 4 días o 5 días, igual debe esperar los 7 días porque todo el proceso está limpiando cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo y por eso debe respetarse esos 7 días completos. Durante ese tiempo de la menstruación no debe haber caricias ni besos con la pareja porque ponen en involución la energía de la pareja y hace que se revivan defectos psicológicos, o sea, defectos que ya hemos trabajado. Incluso no se recomienda que la mujer se bañe completamente, sobre todo que no moje su cabeza, porque eso es lo que termina produciendo muchas veces dolores de cabeza, espasmos, esos dolores en el vientre, llega a generar incluso quistes y es precisamente por esos baños que se dan, que a veces la mujer hasta acostumbra a lavarse el cabello durante todos esos días y eso es lo que termina produciendo pues todos esos daños a nivel corporal. Puede hacerse baños locales y ya para cuando pase la menstruación, pues entonces sí puede mojarse la cabeza con toda tranquilidad. También puede generarle frialdad sexual cuando cuando se hace esos baños con agua directamente en todo el cuerpo, cuando moja sus genitales. Entonces se pueden hacer baños locales donde se hace con un trapito, donde se limpie bien limpia, pues con un trapito con agua tibia y se va limpiando pues todo su cuerpo durante todos esos 7 días. Bien. Ya para aspectos de los casados, cuando se va a la práctica de suprasexo, hay aspectos que debemos tomar en cuenta. Y es que la falta de concentración en la práctica sexual. Yo diría que allí en la falta de concentración debemos considerar incluso el tener claro a qué vamos a la práctica de sexo. Porque hasta ahora teníamos, hasta que uno llega a conocimiento de sí mismo, pues tiene conceptos de que a la práctica se va por el placer de la lujuria. Y recordemos que acá lo que se busca es ir despertando la conciencia. O sea, el ir
eh, subiendo en niveles de energía. O sea, el ir vibrando a niveles superiores de ser. Si nosotros no trabajamos para eliminar todos los aspectos de la lujuria de la práctica de sexo, pues no vamos a llegar a sentir el éxtasis de la conciencia. Porque, o sea, se llega a tener la confusión de creer que no, pues si no hay lujuria, entonces ¿a qué vamos a ir a la práctica de sexo? No, pues eso va a ser como que demasiado aburrido, no va a tener ningún tipo de estímulo y en realidad es que la persona no va a llegar a experimentar el éxtasis de la conciencia hasta tanto no elimine los yoes de la lujuria sexual. En la medida en que la pareja va limpiando su práctica de sexo de todo lo que es la lujuria sexual, esa lujuria instintiva animal, pues no va a alcanzar la castidad y en esa medida pues no va a crecer espiritualmente. Entonces eso es algo que debemos tener pues claro ya a este punto porque las creaciones que vamos a hacer son creaciones superiores y que por eso hacemos hincapié cada vez que se describe la práctica del suprasexo, que cada uno de los miembros de la pareja, o sea, el hombre y la mujer, deben estar concentrados en hacer ascender su propia energía y no en lo que puede estar sintiendo la pareja, en estar observando el cuerpo de la pareja, el estar buscando generar sobreexcitación en la pareja, porque todas esas manifestaciones densas de nuestra energía van a poner la energía pesada y una energía de lujuria no va a ascender por nuestra columna, porque allí tenemos pues dos guardianes que no van a permitir que una energía contaminada suba. Entonces, si se va a la práctica de sexo a experimentar los yoes de la lujuria, pues sencillamente se va a caer en fornicación inevitablemente. Entonces, la falta de concentración es ese aspecto donde tenemos que observar que cuando vamos a trabajar en la práctica del suprasexo, se va a buscar ese ascenso de la energía hacia nuestro entrecejo. De hecho, podemos estar concentrados ya una vez que nos conectamos con nuestra pareja, conectarnos en nuestro entrecejo, que de esa manera pues incluso empieza a sentirse la vibración de allí, de esa sexta dimensión y cómo empieza a atraer nuestra energía en ascenso hacia esa sexta dimensión. Estar, cada uno debe estar concentrado en su propio trabajo, en el propio ascenso de su energía y estar y hacer movimientos suaves para llegar a alcanzar lo que es el punto de control. Que ese punto de control, cuando explicamos las prácticas de suprasexo, es ese punto donde se busca el que haya una excitación, el que haya una potencia sexual en el hombre, o sea, que esté la erección en el hombre, una erección adecuada y que esté una lubricación adecuada en la mujer, que no se llegue al punto donde la erección baje mucho, porque si empieza a bajar un poco, pues se debe volver a las caricias y besos para recobrar la potencia hasta mantenerla en ese punto de control donde no se llegue a la sobreexcitación ni se llegue a perder completamente la potencia sexual para llegar entonces a canalizar la energía hacia adentro y hacia arriba en el trabajo de transmutación sexual. Se busca que haya movimientos suaves precisamente porque no estamos buscando que haya sobreexcitación, sino el mantener ese punto de control. Otro aspecto que debemos considerar, las caricias sin práctica. Y es que cuando la pareja, o sea, tenemos conceptos sobre lo que es las relaciones de pareja, donde, pues entonces si yo no estoy diciéndole a mi amorcito que lo quiero, que lo amo, que él es lo más importante para mí, el estar pasándole la mano, que tan lindo mi amor, entonces, muchas veces se llega a pensar de que si no somos de esa manera, pues entonces no es amor. Y en realidad ese es el falso amor que debemos estar trabajando para eliminar. Porque si estamos a lo largo del día haciendo caricias y no vamos a la práctica de suprasexo, pues sencillamente se está encendiendo el fuego, se está listando el laboratorio y si no se va a transmutar la energía, ¿qué va a pasar con esa energía? Esa energía sencillamente se va a volver pesada y cuando vayamos a la práctica del suprasexo,
pues puede generarnos una polución nocturna o una caída sexual. Entonces, estar muy atentos a eso. El laboratorio se alista cuando va a haber práctica de suprasexo. De resto, pues no se debe activar la energía sexual. Entonces, pues hasta acá la conferencia. La castidad es el tesoro más preciado que podemos adquirir porque nos permite hacer las más grandes creaciones espirituales existentes en el universo. Bueno, veo que en las láminas no tenía el aspecto donde íbamos a aclarar la pregunta de Eric, que dice que donde mataron a alguien hay larvas. Y es que hay lugares, muchos lugares donde se generan muchas larvas, en los cementerios, donde están los cuerpos en descomposición, pues hay muchísimas larvas. De hecho, pues no es recomendable visitar cementerios, pero si por alguna razón corresponde que visitemos un cementerio, pues es bueno ponerse la pizquita de azufre en los zapatos. Si vamos a ir a iglesias, si vamos a ir a algún cabaret, si vamos a ir eh, a una, a un concierto, o sea, y digo si se ofrece el que tengamos que ir necesariamente por algo, porque si estamos trabajando para ahorrar nuestra energía, pues no es precisamente un concierto donde estaríamos buscando ir. O sea, a exaltar nuestra energía, a desbordarla en un concierto cuando estamos trabajando sobre nosotros mismos para preservar nuestra energía y transmutarla, no es el lugar más adecuado. Pero que si por alguna razón pues corresponde que tenemos que ir a una iglesia o que tenemos que ir a un cementerio o que tenemos que ir a un hotel, también los hoteles son sitios donde se ha fornicado mucha energía y por eso hay muchos remanentes de larvas. Cuando vamos a mudarnos para alguna casa también hay que hacer por lo menos una pequeña investigación de quiénes vivían en esa casa. En algún momento comentaba algún compañero que se mudó a otro país, que alquiló una casa por 6 meses y resulta que la casa que alquiló, pues antes de ser alquilada, era una casa de citas. Y entonces decía que veía en el astral pues un poco de ojitos en el suelo y pues claro, el montón de larvas que había allí pues no era normal. Entonces pues tenemos que estar muy pendientes de eso porque hay sitios que, como le escuchaba a otro compañero, que habría que prenderle candela a todo el sitio para poder eliminar todas las larvas del lugar. Pero entonces o sea, no es necesario que lleguemos a esos extremos, sino el llegar a comprender que si uno está trabajando la muerte psicológica de nuestros yoes de lujuria, pues ese mismo fuego interno que se despierta en nosotros también hace que esas larvas no lleguen a pegarse en nosotros porque el mismo fuego interno repele ese tipo de larvas. Entonces es trabajar sobre nosotros mismos siempre. Siempre la respuesta termina siendo la muerte psicológica que hemos hecho pues hincapié, que viene siendo la base de todo el trabajo de la obra, porque si no hay muerte pues no hay nacimiento y no hay obra. Entonces pues es los tres factores en conjunto: muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que para las personas pues que quieran contactarnos a través del privado, ya enviamos por allí al grupo la invitación para unirse al grupo de sacrificio por la humanidad que vamos a hacer próximamente. Por allí hicimos una reunión de Meet el domingo y estuvimos hablando sobre los sitios que a los que vamos a ir a hacer sacrificio, donde vamos a ir hasta ahora. Creo que vamos es para Maracay y para Valencia. Y entonces estaríamos acordando por allí por el grupo para las personas pues que sean de esas localidades o que estén cerca, pues puedan acercarse para que entonces hagamos una jornada de sacrificio por la humanidad. Acá están nuestros números de contacto, la página a través de la cual transmitimos, que es la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página de YouTube, que es donde resguardamos
cada una de las conferencias que dictamos, que es Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, bueno, viendo que no hay más preguntas, vamos a dejar la conferencia hasta acá. Y bueno, invitarlos a que empecemos a trabajar sobre la muerte psicológica de los yoes de lujuria. Ya por allí hemos hecho 3 prácticas referentes a yoes de lujuria. Entonces los invitamos a revisar las prácticas. No es solamente ver que el conocimiento es bonito, no es solamente ver que parece que da resultado, no, es empezar a vivenciarlo para que cada uno vaya haciendo sus comprobaciones y vaya desarrollando su conciencia. Recordemos que no tenemos mucho tiempo, debemos vivir en el instante para entonces y estar avanzando en ese trabajo interior. Bueno, no me queda más que, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.